damos gracias, Señor, que podemos estar aquí. Te hemos alabado, te hemos adorado, te hemos bendecido. Oramos, Señor, para que sigas haciendo tu obra, oh Dios, en los jóvenes, que los niños también, las maestras de escuela dominical, sigan desarrollando este ministerio tan importante. Que tú les bendigas, que tú les cuides y les guardes a los niños, bendigas, prosperes y ayudes, Señor, a las maestras y cada ministerio en la Iglesia. Señor, oramos ahora que nuestros oídos estén atentos, nuestra mente esté concentrada y podamos, Señor, sacar provecho, oh Dios, de tu palabra para ponerla en práctica y hacerla nuestra en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Lucas 13:6 dice así: Parábola de la higuera estéril. Dijo también Jesús esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo el viñador: He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hemos estado hablando del equilibrio de la palabra de Dios en cuanto al mensaje de misericordia y de juicio. Hemos hablado muchos mensajes. Y la Biblia nos habla de eso, nos habla de la misericordia, pero también nos habla del juicio. En este caso, la higuera principalmente se refiere a Israel, ¿no? Israel fue el pueblo al cual Dios, a través de Jesucristo, visitó, y entonces es un poco esta tristeza de este labrador que tenía plantada su higuera en medio de la viña y que no daba fruto. Pero también podemos aplicarla, ¿no?, a todas las personas, ¿no?, que creemos en Jesucristo, pero que no abandonan el pecado. Y esta era la condición de Israel. Israel tenía el llamado de Dios. Israel había sido plantado en el huerto de Dios, tenía todos los privilegios de las promesas y las bendiciones, pero sin embargo ocurría que no daba el fruto deseado, ¿no? Así que parece ser aquí que interfiere alguien, ¿no? Esto tiene que ver con la paciencia de Dios. Dice: déjala primero un poco porque cavo alrededor, la riego y a ver si da fruto al siguiente año, ¿no? Esto habla de la paciencia, habla de la misericordia, ¿no? Como siempre, la paciencia y la misericordia. Pero sin embargo, la gracia de Dios se termina. Y leíamos que la gracia de Dios siempre nos lleva al arrepentimiento, nos lleva al reconocimiento. Y bueno, pues a veces, y como ocurrió en Israel, Israel no hizo caso a la gracia de Dios a través de Jesucristo, y es lo que ocurrió. Israel fue desechado. Y también vino persecución sobre Israel. Israel fue víctima del abandono de Dios. Y vemos un Israel que sufrió y padeció como consecuencia de que no habían hecho lo que deberían de haber hecho, ¿no?, teniendo pues esos privilegios. Pero si leemos con anterioridad al capítulo, a este versículo 6, vemos el tema que le sigue, que este es el tema que sigue. La parábola de la higuera estéril antecede otro pensamiento, y es este, 13:1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondió Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque decidieron tales cosas, les sucedieron, ¿no?, o padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes, si no os arrepentís,
todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé. O sea, este está hablando un poco históricamente. Este es el único versículo que habla de estos acontecimientos históricos en la época de Jesús. Y por una parte hay alguien que sufre y luego dice que también una torre cayó sobre los de Siloé y los mató. Y entonces Jesús dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Claro, en la conversación de ellos estaban hablando un poco como diciendo, claro, mira, ellos han padecido y han sufrido porque son pecadores. Claro, si algo les acontece o sucede es porque han hecho algún pecado. Pero sin embargo Jesús les dice que no confiasen en ellos mismos, en el sentido que como no habéis padecido, como no habéis sufrido, pues entonces ya no vais a... os penséis que sois justos. Y sin embargo Jesús dijo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces luego sigue la parábola de la higuera estéril. ¿Qué significa este contexto? Es muy interesante, ¿no? Los judíos se justificaban y miraban todas aquellas personas que sufrían y sufrían por algo porque eran pecadores. Y Jesús les dice, no, vosotros si no os arrepentís, judíos religiosos, también igualmente pereceréis. ¿Qué significa? El fondo de que esta higuera tenía el deseo, el labrador el viñador tenía el deseo de cortarla, era porque no daba fruto. Entonces esto nos enseña que realmente lo que Dios quería es que Israel daría fruto de arrepentimiento, de que se arrepentiría realmente, ¿no? Puesto que vivían en un contexto religioso que no les daba absolutamente la garantía de que iban a ser salvos. Entonces, en ese sentido, la Biblia enseña que nosotros somos plantío de Dios. Y luego dice la Biblia también en Corintios que somos labranza de Dios. O sea que Dios nos ha plantado. Cantar de los Cantares dice que venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Entonces esto del fruto, la Biblia habla del fruto que tiene que ver con cualquier tipo de fruto, tiene que ver con el campo mismo, cualquier cosecha. En este caso está la higuera, que la higuera es símbolo de Israel. Y la viña también, son como dos metáforas que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento usa para representar a Israel, ¿no? Israel, dice Romanos, que fue quitado, pero fue insertado el pueblo gentil en su lugar. Por eso que al final esta profecía se cumplió. Israel fue quitado y las promesas fueron a los gentiles y al mundo que no judío. Significa que aquellos que habían recibido las promesas, las bendiciones, que estaban en un lugar privilegiado, desecharon al Mesías y ahora vienen a ocupar ese lugar otros que no habían sido llamados desde el Antiguo Testamento, ¿no? Pero bueno, también está profetizado que los gentiles iban a recibir el Evangelio, ¿no? Entonces, en ese sentido, este viñador es Dios y un poco el que intercede es Jesús, ¿no? Que respondes, deja un poquito más, a ver, que yo voy a seguir cavando, voy a seguir abonándola y bien, si no da fruto, entonces, pues bueno, no cabe otra. Tenemos que cortarla. Isaías, también hay una metáfora, el capítulo Isaías 5, bueno, no lo vamos a leer, pero hay una metáfora también de la vid, la viña, que Dios también plantó una viña y en vez de dar uvas normales dio uvas silvestres. Significa que dio uvas agrias, uvas incomibles, uvas ásperas, uvas que difíciles de tragar. En vez de dar la uva dulce
que tiene que ver con el cuidado del labrador, tiene que ver con la buena tierra, tiene que ver con el sol luciente, tiene que ver con el abono y todo lo que tiene que ver con la protección de la vid, pues sin embargo no dio el fruto deseado. Tenía esa apariencia de fruto, pero no era el fruto realmente que esperaba Dios. Quedaría, ¿no? Entonces, la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No cabe duda que la siembra que cada uno hacemos en nuestro corazón, la siembra que cada uno hacemos con las promesas, las bendiciones, la obediencia y la integridad delante de Dios, tiene que dar resultados a corto, medio o largo plazo. Y eso es lo que Dios espera, ¿no? La infructuosidad está derivado, tiene que ver con algo que no funciona bien, algo que no está bien. Cuando algo es infructuoso es algo que no está correctamente definido en la tierra, que no le da el sol lo suficiente, todo eso, ¿no? Y es importante que nosotros meditemos también en esto, ¿no? En Lucas capítulo 6, cuando aquí (6:43) está diciendo que por sus frutos los conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos. O sea, si hay un árbol que no da buenos frutos, no es buen árbol. Ni árbol malo, tampoco el que da buen fruto. Será bueno, ¿no? Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí tenemos fruto que tiene que ver con aquello que el labrador, Dios mismo, espera. Es evidente que Dios no solamente nos ha llamado a la salvación, nos ha dado las promesas, la bendición. Tenemos su cuidado, como el Salmo 121, y tenemos todos los aspectos que tienen que ver con una cosecha segura, o al menos, como dice la palabra, a 30, a 60 o a 100 por uno, ¿no? Depende de cada uno cómo Dios nos ha diseñado para llevar el fruto que corresponda. Pero lo cierto que fruto siempre Dios espera del creyente, y eso es lo que realmente nosotros deberíamos de dar, ¿no? Deberíamos de dar el fruto que Dios espera, ¿no? También luego leemos aquí los 2 cimientos que dice, porque me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Tenemos aquí los 2 cimientos, tenemos lo que es la apariencia de lo que a veces puede suponer la religiosidad, y eso a veces también nos puede ocurrir y tenemos que meditar, ¿no? Porque la religiosidad y la apariencia es algo que Dios no quiere. Dios quiere una autenticidad dentro del corazón, ¿no?
Si leemos en Mateo 7:5, también que tiene que ver con esto, Mateo 7:5, perdón, 7:15. Este es el mismo pasaje paralelo que en Lucas hemos leído, y al final del relato mismo hay algo que no dice el anterior en Lucas, y dice el 18: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que esta es la evidencia de que cuando no hay el fruto que corresponde al creyente tener, y cuando no es un árbol bueno, sino que es un árbol malo, que no da los frutos que el Señor desea, pues entonces también este árbol es cortado. Por eso el mensaje de Jesús es un mensaje de misericordia a primer orden. Hablábamos eso, ¿no? Porque a veces en las iglesias y en los mensajes hay mensajes siempre positivos de gracia, de misericordia, de bondad, de perdón, pero también Jesús habla del juicio, y eso a veces cuesta hablar en la iglesia de esa realidad, pero es una realidad que no la podemos quitar de las Sagradas Escrituras. Así que vemos que Dios habla a través de Jesucristo de misericordia sobre todo, pero también habla pues del juicio, ¿no? Mateo 3:8 vamos a leer. Es la predicación de Juan el Bautista. En esta predicación de Juan el Bautista, él fue uno que predicó el arrepentimiento. En algunas ocasiones hablamos de este mensaje, el mensaje de Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista era un llamado al arrepentimiento, porque Dios estaba esperando con amor y con paciencia que los corazones se volverían a Él, ¿no? Y Juan el Bautista en 3:7 dice: al ver él muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Vemos otra vez el carácter de los judíos religiosos que se amparaban y se protegían bajo un paraguas del llamado de Dios a Abraham, Moisés, y que eran el pueblo de Dios, y que eso ya les protegía de todo lo que ellos esperaban. Pero sin embargo, el mensaje de Juan el Bautista también, como el mensaje de Jesús, apunta a que aunque ellos sean hijos de Abraham, no por eso van a ser justificados. Nada tiene que ver la justificación por eso. Además les dice generación de víboras. Es una palabra fuerte, pero la realidad es que era esa la palabra que Juan el Bautista tuvo la valentía de usar. Vosotros sois víboras, que os escondéis y hacéis igual que las víboras, ¿no? Salís cuando menos lo esperáis y mordéis a alguien y lo matáis con vuestra religiosidad, ¿no? ¿Quién os enseñó a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Juan el Bautista les decía: sí, sois hijos de Abraham, bien, vale, pero hacer frutos de arrepentimiento, sin esos frutos, es el fruto que Dios espera, es ese fruto que la higuera no tenía y que debería de haber tenido, y por lo cual Jesús intercedió, pero después esa higuera fue cortada, porque no daba fruto. Israel fue desechado. La Biblia dice que Israel fue desechado.
Isaías 5 ya profetiza eso 700 años antes, que Israel iba a ser desechado, porque no quiso dar el fruto deseado. Se mantuvieron plantados, sí, en las promesas y las bendiciones de Dios y en el llamado del pueblo de Dios, pero sin embargo no hicieron absolutamente nada para que darían el fruto deseado, ¿no? Arrepentimiento. Así que, básicamente, lo que Dios espera de una iglesia, lo que Dios espera de un creyente, es que no solamente reciba las promesas, sepa el privilegio que es haber sido llamado por Dios, no solamente entienda que puede pedir ayuda, clamor, dirección, socorro, sino que también tiene que tener un arrepentimiento genuino en su corazón. Y ese es el fruto, que lo que hace ese fruto es que da una expectativa de futuro. Porque vamos a leer, a ver, el pasaje que está a la par de Mateo 6, que está creo que luego en... A ver, vamos a leer Mateo. No perdamos esta idea. A ver. Perdón, a ver, Lucas 13, eso es, aquí. ¿Dónde tengo apuntado? Tengo tantos versículos aquí que los tengo alineados, pero a la vez. Juan 15, puede ser. Juan 15, vamos a ver. Juan 15, igual me he cambiado de versículo. Juan 15. Bueno, pues se me ha pasado esta idea con este versículo porque era para matizar eso, ¿no? El verdadero cambio de arrepentimiento. Es el pasaje un poco paralelo de Lucas 13 y tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con que Jesús estaba en los últimos días de su ministerio y él dice, ¿no?, que quería haber venido también a esa viña y sin embargo, sí, eso es, era la viña, que quería recibir el fruto, pero sin embargo tampoco lo encontró, ¿no? Entonces, como diciendo que después de una... Sí, es Mateo 21, 18. No, a veces es difícil centrar las ideas, ¿eh? Mateo 21, 18. Pablo decía, ¿y para esto quién es suficiente? A la hora de compartir. ¿Quién es suficiente? Uf. Nadie es suficiente. Solo la gracia de Dios, ¿no? Sí, aquí tenemos, es la maldición de la higuera estéril, es diferente, pero está en ese contexto también. No es la misma parábola, pero sin embargo vuelve a hacer mención de la misma, ¿no? Entonces Jesús salió de mañana, Mateo 21, 18, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo a la higuera Jesús, nunca jamás nazca de ti fruto. Fijaros,
Es la maldición de la higuera estéril. La anterior parábola tiene que ver con que esa higuera iba a ser cortada. Pero aquí tiene que ver con que la maldición tiene que ver con que Jesús le dice: nunca de ti salga fruto. ¿Sabéis que Jesús nunca maldijo a nadie? Esta es la única vez que Jesús maldijo algo, y no fue a ningún hombre, fue a una planta que se secó. Pero tenía una representación espiritual que tenía que ver con Israel, su pueblo. Entonces él tuvo hambre y llegó a la higuera, y vemos ahí el corazón de Jesús. Jesús tenía un deseo de que su pueblo se volviera a él. Tenía un deseo de comer, de su amor, de su aceptación. Jesús le habría gustado ser aceptado. Le habría gustado que su mensaje habría calado en el pueblo. Y se frustró. Claro, tuvo 3 años de ministerio y sin embargo no respondieron a su llamado. Entonces vino a esta tumba y le dijo, la maldijo, y nunca de ti, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Cuando leemos la parábola de Mateo 21, la parábola de los labradores malvados también tiene que ver con el pueblo de Israel. Dios había dejado en las manos de los líderes religiosos el trabajo de pastorear a su pueblo, y sin embargo lo hicieron mal. Mataron a los profetas, incluso le mataron a Jesús. Eran labradores malvados, eran personas que no entendieron a Dios ni el ministerio de Jesús. Por eso la higuera se secó. Ahí vemos que cuando un pueblo que ha sido llamado por Dios deja a través del tiempo, de vivir a su manera, hay un momento en el que la vida se seca. Se puede secar la vida de la iglesia, se puede secar la vida del creyente. Por eso dice aquí el versículo 43 de Mateo 21, dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Jesús mismo se lo está diciendo. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea que el pueblo de Israel no producía fruto, pues será quitado de vosotros y será dado a gente que va a traer fruto. Porque Dios espera fruto. Y esa es la cosa, ¿no? Dice: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere será desmenuzado. Significa que aquellos que bien se van en contra de Jesús o bien se alinean y van en contra o hacen indiferencia, pues también la piedra esa les va a desmenuzar, ¿no? Así que el arrepentimiento, ¿no?, es importante, porque el arrepentimiento produce un fruto que es muy importante en la vida cristiana. Cuando yo me arrepiento y reconozco mi necesidad, se produce un fruto de santidad. El fruto de santidad tiene que ver con que uno acepta el mensaje de Dios y se aparta del pecado. Y empieza a vivir esa nueva vida que va a producir en el corazón del hombre ese fruto de santidad. Porque la santidad no es perfecta. La Biblia dice que tenemos que santificarnos constantemente. La santidad es como grados que podemos adquirir. Todo depende de cómo yo estoy aferrado a la palabra de Dios y cómo espero que el pecado no inunda mi corazón y no me ensucie con nada. De tal forma que la santidad es el producto de la separación del pecado, porque me arrepentí de mi vida vieja pasada. Esa es la importancia, ¿no? Romanos 6:22 habla de eso. Y 2 de Pedro 1:8 también habla de eso, del fruto. ¿Qué fruto teníamos de aquellas cosas las cuales antes vivíamos sin Cristo? Y Romanos dice: y ahora
el fruto que tenéis es como fruto vuestra santificación y como fin la vida eterna. O sea que la santificación es un fruto que está motivado por el arrepentimiento y un compromiso con la palabra de Dios. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, vamos a leerlo también, podemos también darnos cuenta de este mensaje, que es un mensaje bíblico, ¿no? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Pero vamos a leer desde el 4. Por medio de las cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice añadid. ¿Qué significa? Que nosotros podemos añadir a la obra de gracia de Dios en nuestros corazones. ¿Y cómo podemos añadir? Cuando el reino de Dios ocupa un lugar preeminente en nuestra vida y damos de nuestro tiempo y de nuestras fuerzas para que podamos añadir aquello que todavía nos falta. Por eso que en la vida cristiana no hay nada automático. Todo tiene que ver con la disciplina, el sacrificio y el esfuerzo. Sin eso no hay absolutamente nada. Y si no añadimos, pues seremos personas que no tienen fruto, como creyentes. Entonces dice, añadid a vuestra fe. ¿Qué podemos añadir a nuestra fe? Virtud, buenas cosas. Ahí podemos apuntar lo que quieras. A la virtud, conocimiento de la palabra, leerla y conocerla. Al conocimiento, dominio propio. ¿Por qué necesitamos desarrollar dominio propio? El dominio propio no se desarrolla de la noche a la mañana, el dominio propio se desarrolla al día a día. Domino mis pensamientos, mis sentimientos, mis deseos. Domino con el poder de Dios mis proyecciones que no tienen nada que ver con la obra de Dios. Dominio propio, tomo dominio. Pablo decía que cada día muero. No vaya siendo ser que, habiendo sido heraldo, venga yo a ser eliminado. Entonces el dominio propio, cada día, y el dominio propio, paciencia, porque necesitamos paciencia para ver fruto. Enseguida queremos ver todo rápido. Claro, todo tiene un proceso, pero necesitamos paciencia. A veces Dios produce fruto en nuestra vida a través de la paciencia, a través de la prueba, a través de las cosas que no nos salen como nos gusta, aprender a depender de Dios y creer que realmente Dios, algo bueno voy a sacar de esta situación que no entiendo. Y tengo paciencia, no me enfado, no hago las cosas como yo quiero. Y le digo a Dios, no, yo se acabó, voy a hacerlo yo porque tú no funcionas. Y al final caes en una trampa, ¿no? Paciencia. A la paciencia, piedad. La piedad tiene que ver con nuestra vida devocional. Somos capaces de ver una película de 2 horas en la televisión y no somos capaces de orar 5 minutos cada día. Somos capaces de pasear, que todo hay que hacerlo. Somos capaces de dar tiempo a un hobby y no soy capaz de leer la Biblia 10 minutos. Ahora, si yo quiero desarrollar un fruto en mi vida, yo tengo que invertir tiempo. Ser piadoso significa estar cerca en oración y lectura bíblica, ¿no? Y poder hacer algunas cosas, ¿no? Y de la piedad, afecto fraternal. El afecto fraternal tiene que ver con el amor hacia mi hermano, el respeto, nunca no criticarle, no hablar mal de él. No, bueno, se puede tener una crítica constructiva, pero cuidado, que sea constructiva, porque la crítica a veces se va al otro lado, ¿no? Es una crítica destructiva. Y el afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto. O sea, traeremos fruto si vivimos en esta dimensión espiritual. Tarde o temprano traeremos el fruto que deseamos ver en nuestra vida. Me gustaría amar más. Ay, me gustaría ser más paciente, tener más amor fraternal. Pero eso lo tenemos que desarrollar a través del perdón y la paciencia. Ociosos ni sin fruto. Así que Dios quiere que nuestra fe sea práctica y la llevemos y traigamos fruto. Aquí habla de la ociosidad. Los proverbios hablan mucho de esto, que la ociosidad es el padre de muchos pecados. Estar ocioso significa que no estás trabajando, que estás viviendo tu vida y no vas a traer fruto. Y si estás ocioso y no estás concentrado en el reino de Dios, ¿qué va a ocurrir? Porque el diablo va a venir y te va a presentar alternativas en tu vida. ¿Y qué vas a hacer? ¿Sucumbir a ellas? Entonces, si sucumbes a ellas, pues ya sabemos que no vamos a traer el fruto deseado. Por ejemplo, lo que ha dicho ya en las compañías. A veces pensamos que, no, pero afectan mucho las compañías porque las personas hablan muchas cosas. Y si nuestros oídos están expuestos a muchas de esas conversaciones, al final te puedes contaminar. Empiezas a entrar en los parámetros de conversaciones insanas y que no edifican. Por eso la Biblia dice que en las muchas palabras abunda el pecado. Hablar. Y cuando te quieres dar cuenta estás hablando de cosas que dices, Dios mío, si yo soy un creyente, estoy hablando aquí, ¿no? Pero el que no tiene estas cosas, así que si no desarrollamos esto, si no tenemos estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego. O sea que si no miramos con un prisma de cuál es la voluntad de Dios y los propósitos de Dios para nuestra vida, lo que ocurre es que estamos ciegos. Sí, judíos religiosos, pero ciegos. Jesús les dijo, vosotros sois ciegos que guían a otros ciegos, y ambos caís en el hoyo. Ahora, cuando viene la gente a la iglesia, ¿tú qué vas a ser? ¿Un guía o un ciego? Pues cuando la gente te ve, dice, bueno, voy detrás de este. Y si eres ciego, va junto contigo al hoyo. Es así. Necesitamos que nuestros ojos se abran. Bueno, llegaremos en algún momento, porque también dentro de lo que es el mensaje de la iglesia, en Apocalipsis habla de eso, ¿no? Así que dice, procurad, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cómo no puedes caer jamás? Cuando tu vocación es Cristo, cuando el reino de Dios es la preeminencia de tu vida y cuando desarrollas a la fe todas estas cosas que hemos dicho, lo que ocurre es que tú desarrollas y maduras la fe y eso te hace que no caigas. Así que esta es la idea. Entonces, volviendo a esta parábola, que nunca jamás nazca de ti fruto, no es porque Dios no amaba a Israel, no es porque Jesús no amaba a Israel. Jesús dice que no se rió nunca, habla del gozo, pero que Jesús, la Biblia no habla de que se rió. Puede ser que sí, alguna risa, pero no habla de que se rió. Tenía gozo en su corazón. Yo prefiero el gozo que la risa. Porque a la risa dice enloqueces. A veces estamos locos, nos reímos tanto. Está bien reírse, pero es un ejemplo. Pero Jesús dice que lloró, y lloró sobre Israel. Dice, así como la gallina a sus polluelos les quiere tener en su regazo, así también a mí me habría gustado haberos tenido cerca de mí, pero no quisisteis. Así que Jesús amaba
a Israel, pero sin embargo maldijo la higuera. Qué difícil esto, ¿no? Para Dios. Pero es así la realidad. Ahora, cuando vemos que hizo esto, con anterioridad, cuando Jesús purificó el templo por segunda vez, dice que las multitudes la entrada triunfal, sabéis que todos le siguieron a Jesús, fue una entrada triunfal maravillosa, apoteósica, poderosa, pero sin embargo se quedó, aquí se dice, agua de borrajas. Ese entusiasmo se quedó en nada, y luego todos les abandonaron. Es más, Jesús aquí le está diciendo a la multitud que esa higuera, por mucho entusiasmo que tendría, por mucho jolgorio, por mucha fiesta, por mucha alabanza, por mucho aplauso, por mucha colorido, por muchas luces, por muchas lo que sea, dice que esa higuera va a ser cortada, secada. Así que no es sinónimo de espiritualidad. A veces la alabanza, el aplauso, la juerga, aleluya, gloria a Dios. A Dios no, esas cosas no le entusiasman. Les puede entusiasmar cuando hay un corazón ahí fervoroso, porque David bailó delante de la presencia del Señor. Su mujer no. Y a mí mi madre me veía bailando muchas veces, saltando por el pasillo, es verdad. Y si algún día me ves bailando, pues igual puede ser en la carne, no lo sé, pero igual es en el espíritu. Pero que es bueno el moverse, pero sin embargo, cuando solamente se busca sentimientos, a veces queremos ensaltar nuestros sentimientos, pero hermanos, cuando ensaltamos nuestros sentimientos, pero no exaltamos nuestros valores, es como una higuera que Dios va a maldecir. Tenemos que ensaltar los valores, tenemos que ensaltar nuestra manera de vivir. Todo eso que va a producir luego sí que haya gozo, hay alegría, pero habrá gozo y alegría auténtica, no aquellas creyentes o iglesias que buscan entusiasmo, buscan aplausos, venga, y luego salen y uno se divorcia, el otro... ¿Dónde está el poder del Evangelio? Iba a decir algo, pero no lo digo. Entonces, el exaltamiento dice que vino a ella y no halló nada sino hojas solamente. Solamente halló hojas. Yo pensando en esto, halló hojas, pero no halló fruto. A veces podemos no sé, valorar el entusiasmo, desarrollar ciertos conceptos religiosos, pero sin embargo, si no se aplican a nuestro corazón, solamente va a haber hojas. Así algo bonito, hay algo bonito, qué bonito, ¿no? Pero ¿dónde está el fruto? Jesús miró las hojas, no había fruto, no le interesaban las hojas. La apariencia de piedad, el exteriorismo. A veces hay un peligro en las iglesias, creo, hace tiempo que también nos hemos dado cuenta, ¿no? Que a veces las iglesias pueden ser mercantilistas, como la sociedad. La iglesia es como un mercado, a ver quién viene, cuánta gente viene más. A ver si vienen más. Si lo que necesitamos es que nosotros debemos de vivir más la palabra de Dios y desarrollar más la vida cristiana, porque es Dios quien va a traer a las personas. Y las personas tienen que entender que el reino de Dios no se trata de una sociedad, de una compraventa, de un sacar provecho, yo qué sé, ¿me entendéis, no? Pero esto a veces hay que decirlo también. Entonces, a veces eso, que un cántico de agradecimiento es bueno, una alabanza es buena, un aleluya es bueno, estar bien vestido
Es bueno, afeitarse es bueno, presentarse delante de Dios dignamente es bueno, pero una vida de agradecimiento es mejor. Y la vida de agradecimiento tiene que ver con nuestro compromiso. Si Dios nos ha plantado en su huerto, estamos bajo su cuidado, nos está abonando por la presencia del Espíritu Santo y la palabra de Dios, que hace que seamos edificados y seamos revestidos de ese poder y esa gracia, pues lógicamente tenemos que dar fruto, ¿no? Jeremías 3:10 habla de que ese pueblo, también el pueblo que a Jeremías le tocó profetizar en la época, vamos a leer Jeremías 3:10. Por eso decía que una iglesia mercantilista que busca almas no es lo correcto solamente. Hermanos, nosotros tenemos que amar a las almas y tenemos que estar dispuestos a ayudar a la gente a que encuentre al Señor sin ningún tipo de coacción ni sin ningún tipo de querer sacar algo de provecho. Porque un ministerio puede decir, bueno, hay 1000 personas en la iglesia y esa es su referencia, 1000 personas. Bien, está bien. Pero hay que amar a esas 1000 personas y hay que servir y hay que ayudar. Y hay que, con el amor de Dios, ayudarles a salir de las situaciones y dar el consejo adecuado, aunque sabemos que muchos el consejo no lo quieren. Entonces, Jeremías, perdón, sí, gracias. Mira, hay alguien que está despierta. Más despierta. Jeremías, está bien, ¿no?, que algunos estén despiertos. Jeremías 3. Perdón, ¿no? Sí. 3:10. Ah, mira, ya te pilló. Jeremías 3:10. Mira, también habías oído el 10, ¿eh? Ay, qué. Aquí habla de cómo Jeremías exhorta a Israel al arrepentimiento. Si queréis leer esta parte en casa os vais a dar cuenta del contexto interesante, ¿no? Dice, bueno, vamos a leer desde el 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, la idolatría, ¿no? Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. El fingimiento en la vida cristiana, además sabemos fingir bien, somos expertos en el fingimiento, pero el verdadero arrepentimiento también, si lo podríamos demostrar, así como a veces fingimos, demostrar el verdadero arrepentimiento, la verdadera entrega, verdadero esfuerzo, verdadero espíritu, verdadera integridad, verdadera obediencia, respeto a los demás, entender el reino de Dios, pues sería diferente. A veces hay mucho fingimiento en nuestra vida y el fingimiento no habla de autenticidad, habla de mediocridad. Y eso, pues al final, es el resultado de quiénes somos y de lo que vivimos, ¿no? Entonces, hermanos, no solamente un cántico, una alabanza, sino también un agradecimiento con nuestra vida, ¿no? La Biblia habla también como fruto, ya vamos terminando, la Biblia habla también como fruto nuestro carácter. La Biblia habla de carácter. Sin carácter, si no hay carácter no hay fruto. ¿Por qué? Porque el carácter habla
de algo que has desarrollado y has madurado en tu vida a través del tiempo, las pruebas, la paciencia, la espera, la perseverancia, la constancia. Jesús lo dijo, que yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Si los pámpanos están agarrados a la vid, traerán fruto. Ahora, si no estás agarrado a la vid, si no estás agarrado a Jesús en todo su esplendor, pues no damos fruto. Y dice, a los que dan fruto, dice que los podará para que lleven más fruto. Así que también Dios nos poda porque quiere que llevemos más fruto. Y en ese sentido desarrollamos carácter. El carácter es importante para Dios. Y nosotros tenemos que desarrollar todo ese carácter de la vida cristiana. Ese carácter que tiene que ver con lo que estamos diciendo. Pero ya para terminar, vamos a leer Efesios 4, 17, para que nadie se me adelante. Efesios 4, 17. Dice, la nueva vida en Cristo. Vamos a leerlo rápido, pero bueno, cada uno nos quedamos con lo que es la nueva vida. La nueva vida es el nuevo fruto, pero ese nuevo fruto tiene que también desarrollar ese fruto, ¿no? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, nuevas vestiduras, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, cuando dice que andemos como hijos de luz, en el capítulo 5, dice, porque sabéis que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tendrá herencia en el reino de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Antes hemos oído que la importancia de saber las tinieblas y saber la luz. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu tiene fruto, la carne tiene fruto, pero lo que Dios quiere es el fruto del Espíritu. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Luego aquí hay algo que es una exhortación, porque es una carta escrita a creyentes, y dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, levántate para que te alumbre Cristo. Lo está diciendo a la Iglesia. Hermano, nosotros nos tenemos que despertar y levantar y empezar a hacer las obras de arrepentimiento para que tengamos ese fruto que Dios quiere que tengamos. Y la última lectura, Gálatas 5. La Biblia habla por sí misma, ¿no? A veces muchas explicaciones, pero la Biblia habla por sí mismo. Gálatas 5, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa no satisfagáis? Que yo tengo la posibilidad de determinar a quién hago caso, a la carne o al Espíritu. Tengo ese potencial con la ayuda de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, hay una lucha ahí.
y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, ni manifiestas son las obras de la carne. Aquí habla de obras y luego del fruto. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, el fruto, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Podemos, porque Cristo fue crucificado. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros e envidiándonos unos a otros. Bueno, entonces, mirando, ¿no?, la decepción de Jesús frente a la higuera estéril, y frente a esa otra parábola que tenía que ver con una higuera que no daba fruto, Jesús nos mira y espera, y Él quiere que nosotros desarrollemos ese fruto agradable a Él, ¿no? Porque Él desea que podamos presentar algún día fruto delante de Él, ¿no? Por eso la oración de Jesús antes de ascender al cielo dice, ¿no?, para que seáis uno, y yo oro para que ellos lleven fruto también, ¿no? La Iglesia tiene que glorificar a Dios con el fruto y la obra del Espíritu Santo. Ese es el deseo. Muy bien.